1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En las calles de todas las ciudades del mundo existen historias ocultas que gritan por ser liberadas. Algunas muy escabrosas, otras comunes y gastadas. Pero hay otras que nos impactan, nos sorprenden, nos provocan sentimientos encontrados, y son precisamente esas historias las que les iré narrando. Espero que las disfruten. Dicen que no hay furia más grande que la de una mujer despechada, y más aún si se trata de una mujer maltratada, humillada, que tuvo que soportar ver cómo golpeaban a sus hijos y la despojaban del poco dinero que ganaba vendiendo tamales. Todo eso la llevó a la desesperación y crónica de lo mató y lo descuartizó. En 3 días más se cumplirán 49 años de un crimen que impactó a la sociedad de la época. Un asesinato que pudo haberse evitado si desde ese tiempo se le hubiera dado a la mujer la protección que hasta ahora no se le ha brindado como ella se lo merece. Todo salió a la luz el 20 de julio de 1971, cuando la historia de María Trinidad Ramírez Poblano, una mujer humilde, sometida y humillada, que vendía tamales en la colonia Portales, llenó los titulares de la prensa sensacionalista. Comenzaban los años 70, con la proliferación de amor y paz por todo el mundo, con la llegada de los hippies a la sociedad, pugnando por el amor libre. Y precisamente el desamor, la miseria y las condiciones miserables en las que vivía la familia de María Trinidad fueron las bases para que la buena mujer asesinara a batazos y luego descuartizara con un hacha el cuerpo de su esposo. Una historia por demás impactante, una historia que no solo conmocionó y estremeció a la capital del país, sino que llamó la atención hacia el abuso intrafamiliar tan común en esos días. La tamalera, como se le conocía, decidió acabar con el maltrato, las humillaciones y los golpes de que eran víctimas ella y sus 5 hijos a manos de su esposo, un peluquero llamado Pablo Díaz. Fue una tarde, cuando Pablo había golpeado salvajemente con un cinturón a los 3 hijos más pequeños, dejándoles marcas en el cuerpo que se sumaron a las hechas días anteriores. María trató de detenerlo y se llevó un par de cachetadas, unos fuertes empujones y un sinfín de insultos que le hicieron sentir menos que basura. Harta de todo aquello, mientras el hombre dormía, la mujer tomó un bat de béisbol que el peluquero usaba como arma en su casa. Con él le propinó 3 fuertes golpes en la cabeza. En cada golpe ella sentía que descargaba toda la frustración acumulada, todo el odio guardado a lo largo de varios años, toda la impotencia que su marido le había producido durante su matrimonio. En medio de su euforia asesina, María se dio cuenta que su marido estaba cubierto de sangre y ya no respiraba. Ella tenía el bat en la mano lleno de sangre. Con una frialdad que ella misma no esperaba, se mantuvo quieta unos minutos, nunca supo cuántos, con el palo listo para entrar en acción a la menor señal de que él se fuera a levantar. Después de un buen tiempo, lo revisó y se dio cuenta que estaba frío y no respiraba. Sabía que tenía que hacer algo para que no la descubrieran. No quería ir a la cárcel por ese infeliz que tantas golpizas le había propinado. Así que con un plan en mente, decidió cortarle las piernas con un hacha. Piernas y brazos fueron mutilados, y una vez que descuartizó el cuerpo, lo metió en costales en los que guardaba las hojas para preparar tamales, y después tiró los costales en la calle. Una parte de los restos del peluquero fueron encontrados el 19 de julio, a un lado de la casa marcada con el número 508, en la calle de Sur 71A de la colonia Justo Sierra. La trabajadora doméstica de la casa había movido los costales pensando que se trataba de pollos muertos, pero al ver que se trataba de restos humanos dio aviso a las autoridades. Al llegar la policía y al abrir el costal, salieron moscas verdes, junto con un pie humano cubierto por un calcetín azul. La policía se dio a la tarea de buscar todas las partes del cuerpo desmembrado,
pero no encontraron la cabeza. Los peritos tomaron las huellas dactilares de las manos del cuerpo, que por el tamaño corpulento metieron las partes en bolsas de polietileno que trasladaron en una ambulancia de la Cruz Verde al servicio médico forense. Por las huellas se logró identificar que eran de un peluquero que tenía 53 años de edad y utilizaba varios nombres. Se le relacionó al nombre de Pablo Díaz Ramírez. Tenía antecedentes penales por robo. Los policías dedujeron que fue asesinado con una cegueta, un cuchillo y un hacha, que sus piernas fueron desprendidas cuando él estaba aún vivo. Cuando la policía acudió al hogar donde vivía anteriormente, en República 1, Colonia Portales, los vecinos dijeron que Pablo ya tenía mucho tiempo que no vivía ahí, que su esposa vendía tamales frente a una panadería llamada La Tapatía, en la esquina de Iztapalapa y Emiliano Zapata, en la Colonia Portales. En cuanto llegaron al domicilio donde vivía actualmente Pablo, encontraron una mujer de pie junto a una mesa de madera planchando. Cuando los agentes preguntaron por su marido, ella solo se dignó a decir que él casi no llegaba a su casa y que solo iba de vez en cuando. Los agentes no sabían cómo dar la noticia a la mujer, pero por la rigidez y la frialdad que mostraba, supusieron que podrían darle la noticia de que su marido estaba muerto. Trinidad no se movió ni se inmutó por la noticia. Los policías esperaban que la mujer estallara en llanto o gritara, pero nada, al contrario, ella se veía tranquila y sus ojos se iluminaron. María Trinidad confesó que lo había matado y explicó que su esposo llevaba años golpeándola junto a sus hijos, y más aún cuando les informó que la cabeza del occiso se encontraba en una olla de tamales debajo de la cama de sus hijos, pues no había cabido en el costal. La tenía metida en agua fría para que se conservara y no despidiera mal olor. Los agentes le dijeron que estaba detenida por homicidio. Ella solo pidió permiso para ponerse un suéter porque el viento corría frío, y se despidió de su hija, quien leía un libro y se disponía a dormir. En la jefatura de policía, Trinidad fue interrogada. Les dijo que Pablo era su segundo esposo y que se había separado del primero porque la había engañado en su propia casa, que conoció a Pablo en una peluquería donde él trabajaba y ella vendía tamales en la esquina de esa calle. Comentó que a menudo peleaban porque él no quería a los hijos que ella tenía de su anterior matrimonio y que por cualquier cosa él los golpeaba con lo que tuviera a la mano. Dijo también que la última discusión que tuvieron el 17 de julio, después de que Pablo golpeara a sus hijos, él le gritó que la dejaría porque se iría a vivir con otra mujer. Eso le dio mucho coraje. No solo la golpeaba, le quitaba lo que ganaba vendiendo tamales, maltrataba a sus hijos, mientras que él se iba al cine o al box y ahora la dejaba por otra mujer. Ella narró cómo lo descuartizó y limpió todo para que ni su hijo ni su yerno se dieran cuenta. Entonces comenzaron los rumores y las leyendas urbanas en las que se decía que la tamalera había utilizado la carne del cuerpo de su marido para cocinar tamales, lo cual nunca fue confirmado. Los agentes imaginaron que la tamalera había recibido ayuda para descuartizar, encostalar y tirar los restos del cuerpo de su marido, pero ella se declaró como la única autora del crimen. Fue el 29 de julio de 1971 cuando María Trinidad fue condenada a 40 años de prisión por homicidio, violación a la Ley General sobre Inhumaciones y profanación de cadáver, pero terminó purgando 20 años en el Centro de Reclusión Femenil de Tepepan, Xochimilco, y en Santa Marta, Acatitla. En 1991 fue liberada. 4 años después murió en Tequisquiac, Estado de México, su tierra natal, a donde regresó tras haber cumplido su condena. De sus hijos no se volvió a saber nada. Su caso fue tan impactante que en 1993 el grupo Las Víctimas del Doctor Cerebro lanzó el tema La Tamalera, en el que se refiere al caso de María. Ella vendía a su marido hecho pedazos por portarse mal y no darle para el gasto, y yo comía los de dulces sin preocupación. Cuando pasó algo que me causó horror, me comía yo la mano del pobre señor y nos fuimos asustados a la delegación, señalaba la canción en una de sus estrofas. La historia también fue llevada al cine por el director Juan López Moctezuma, con la película El alimento del miedo. Finalmente, en el 2008, un capítulo de la serie televisiva Mujeres Asesinas
se inspiró también en la tamalera de la Portales. No obstante, la verdadera historia de lo que pasó nunca se ha sabido y seguramente ni se sabrá. Nos vemos en la próxima crónica.